Vicente Garrido es criminólogo y psicólogo, doctor en psicología, catedrático especializado en psicología criminal, criminología evolutiva y, algo que me ha gustado, prevención de la delincuencia juvenil. Consultor de Naciones Unidas también en prevención de delincuencia juvenil y autor de libros de referencia como Cara a cara con el psicópata, el camaleón en la sociedad y bueno, hoy el que hablamos del psicópata integrado. Bueno, también decir que por encima de todo es valenciano. Bueno. y bueno, hoy vamos a hablar del libro que os entregamos hoy a los asociados, sobre el psicópata integrado. Cosas que me han llamado la atención. Cifras. Hoy, más o menos, somos 100 invitados. Es fácil extrapolar a conductas psicopáticas y posibles psicópatas que haya en la sala. ¿Qué cifras podemos dar? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, César, y por supuesto a la asociación por esta amable invitación. Y quiero contar un poquito, antes de contestar a esto, cuál es la idea del psicópata integrado. Mi formación en psicología y en criminología pues, me ha hecho ocuparme desde luego de los delitos, vamos a llamarles comunes, pues, las agresiones, los homicidios, los delitos contra la propiedad, pero es verdad que debido pues, a mi participación en programas supranacionales, como por ejemplo para Naciones Unidas, donde estuve trabajando varios años, me di cuenta que había un agujero muy importante en la investigación que tiene que ver con el delito de cuello blanco, ¿no? ¿Sabéis? Delitos, bueno, pues un poco en las esferas donde ustedes se desenvuelven. Personas que están en corporaciones, en instituciones y que con una apariencia, vamos a llamarle buena, de una persona que cumple con las leyes y que de alguna manera sustenta pues, con su trabajo el bienestar común, sin embargo esconde detrás una cara oculta, ¿no? Entonces, un poco la idea del psicópata integrado es tratar de explicar que más allá de las películas y las series que vemos de asesinos en serie, etcétera, en realidad la psicopatía es una configuración de la personalidad, un clúster de rasgos donde ese tipo de crimen no es una exigencia. Lo que caracteriza al psicópata es que explota al otro, pero no tiene por qué ser a través de estos delitos tan espectaculares que hemos visto en Seven, el uso de los corderos y, en fin, todas estas cosas que están en la cultura popular. Es decir, lo que define al psicópata integrado es que su motivación principal, por así decirlo, su naturaleza esencial, es explotar al otro. De tal manera que él lo que busca es el control, del ambiente en el que se desenvuelva, si es en la empresa, si es en una institución en la que sea, porque ese control es lo que le da a él seguridad. ¿Y ese control para qué lo quiere? Para explotar al otro. ¿Y por qué es una persona empeñada en esto? Esto nos llevaría probablemente a otras dimensiones, porque veo que tenemos solo 45 minutos y no nos va a dar tiempo a hablar de esto, pero un poco la idea es que estas personas, por diferentes razones, tienen una gran dificultad a la hora de establecer una conexión emocional con los demás. Ustedes saben que nosotros, más allá de las dificultades con las que nos enfrentamos en la vida, vamos configurando un mapa personal. Ese mapa personal tiene mucho que ver con el tipo de relaciones que establecemos. Primero con nuestros padres, con nuestra familia, luego con las personas con las que tenemos un compromiso romántico, los amigos. Difícilmente puede explicarse la vida si no es a través de ese mapa de emociones y de personas que configuran nuestro devenir como seres humanos. Y a eso le llamamos, en ese proceso emocional donde hay una serie de personas muy importantes que van jalonando nuestra vida y que van conformando lo que es el espectro emocional tan importante en la vida junto al ámbito profesional y fuera de él. Eso es lo que proporciona un sentido en la vida, ¿verdad? Un proyecto vital, tiene que ver con eso. Por razones de tipo biológico, en algunos casos genéticos, otras veces más ambientales, algunas personas no establecen esa conexión fundamental
con sus padres o con las personas que actúan como tales. Eso les deja en una situación complicada porque su forma de llenar emocionalmente ese mundo al que antes le he llamado mundo personal, que está formado por vínculos morales muy poderosos y afectivos, la compasión, la piedad, la responsabilidad, la lealtad, la justicia, tú eso no lo tienes. Entonces, ¿cómo lo sustituyes? Lo sustituyes por las emociones negativas. Es decir, la envidia, el odio, el desprecio. Eso es lo que define el mundo emocional del psicópata. Al mismo tiempo, esa ausencia de emociones morales les impide sentir lo que la mayor parte de la gente siente, que es la culpa, el arrepentimiento, el pesar por haber obrado mal. Los psicópatas no tienen ese problema. Porque para sentir eso, previamente hemos tenido que amar a una serie de personas y absorber sus principios. De tal manera que siempre detrás de nosotros tenemos la idea de no puedo hacer esto porque va en contra de mis principios. Pero tú has aprendido tus principios identificándote con las personas que has amado desde niño. Si tú no puedes establecer esa conexión y no puedes amar, esos principios no los has desarrollado. ¿Qué es lo que lo sustituye? Yo, mí, me, conmigo. El egocentrismo poderoso del psicópata. Yo soy el único referente, yo soy el único criterio de lo que está bien y lo que está mal. Ellos saben lo que está bien y lo que está mal, pero no les importa. Así pues, sobre la base de una incapacidad emocional y moral, sobre la base de una incapacidad para el arrepentimiento y la culpa, en aquellos buenos contextos donde han tenido la oportunidad de aprender y tener una familia, vamos a llamarle normal o promedio, adquieren grandes habilidades para la manipulación y para la mentira. Luego, por eso digo en el título de esta charla y en el libro lo veréis, por eso digo que es una grave amenaza. Es una grave amenaza porque es la persona mejor preparada para dañar al otro. Por una parte, no siente arrepentimiento ni culpa, no tiene el problema de la conciencia. César, cuando tú y yo tenemos que soltar una mentira, ya estamos preocupados del día anterior, no dormimos. Sí. No dormimos. Esperaba un sí más rápido. Es una broma. ¿Sabéis lo que quiero decir? Estamos ya preocupados. Ostras, se me va a notar. El psicópata duerme como un lirón. No tiene ese problema. Porque a él no le afecta lo que la otra persona pueda pensar o sentir. No teme el efecto de su comportamiento en el otro. No hay ninguna norma moral que va a quebrar. Y por eso esas mentiras te las puedes soltar con mucho aplomo. Y es en esos contextos donde determinadas personas pueden prosperar en el ámbito institucional y en el ámbito corporativo y en el ámbito empresarial. Y son las personas más capacitadas para hacer daño a la sociedad. Hay un 1% de personas que están en el espectro alto de la psicopatía, pero en el contexto empresarial, financiero e institucional, el porcentaje llega, hay varios estudios y no todos coinciden, pero están en un rango de un 7-8% hasta un 15%. Eso significa que si ustedes cuentan cuántos hay en el Congreso de los Diputados, les sale, no sé, ¿cuántos hay en el Congreso? 350. 350, pues bueno, pongan un número, vamos a llamarle promedio, un 10%. Pues ahí les salen algunos, ¿no? Más allá de la anécdota de los números, que no es una anécdota, sino que es una realidad, y ya contesto a tu pregunta, ¿por qué es una amenaza? Bueno, es una amenaza porque el psicópata puede estar detrás de 3 efectos perjudiciales en las corporaciones. 1, dañar gravemente el funcionamiento de la empresa. A través de diferentes maniobras puede generar un clima laboral y unas condiciones de estrés en los trabajadores que son muy dañinos. Y como consecuencia aumentará la tasa de rotación, enfermedades y, naturalmente, ustedes, que les voy a contar yo, saben la importancia, ¿no?, de que las empresas tengan un espíritu colaborador, participativo, etc., ¿no? El psicópata daña gravemente eso, porque él lo que busca es generar grupos de división, tener suficiente poder para, digamos,
poder prosperar dentro de la empresa a través de la alianza con determinados grupos, pero para eso él tiene que acabar con aquellas personas que pueden apreciar su peligrosidad o pueden no estar de acuerdo con sus ideas. Entonces, como en una empresa medianamente grande siempre va a haber gente que se le oponga, porque siempre va a haber gente más lista, él necesariamente tiene que anularlos. Y para eso entonces dividirá y quebrará lo que es el clima laboral, muy importante. Una segunda cosa es que el psicópata dañará la imagen y muchas veces el producto de la empresa, lo que haga. Aquí hay una gran variación, porque claro, no es lo mismo que se lleguen a cabo unos productos u otros, ¿no? Pero bueno, yo les puedo comentar que durante mi estancia en Naciones Unidas, durante 3 años, conocí, alguno de ellos lo menciono en mi libro, conocí a gente que literalmente el trabajo que estaba haciendo era de tan pésima calidad que dañaba a la gente a la que estaba destinada, ¿no? Ese es un segundo problema. Y un tercer problema es que puede cometer él mismo directamente un fraude. Dicho de otra manera, él puede utilizar la corporación, la institución para enriquecerse. Puede ser, entonces, o puede organizar un esquema, puede organizar una estructura para cometer fraudes, ¿no? O si es un CEO o una persona con mucho poder, puede que la propia empresa como tal, ya no él, cometa ese fraude. U otras ilegalidades. Les recuerdo que hace unos años, nada menos que la Volkswagen, en un caso muy interesante, porque ahí tuvieron que ponerse de acuerdo varios sectores de la empresa, recibió una condena millonaria por, no sé si lo recuerdan, por haber falsificado los indicadores de gases tóxicos permitidos porque los coches no tenían la instalación adecuada y entonces lo que hicieron fue falsear los datos acerca de las emisiones. Bueno, ¿qué es lo que había ocurrido? Sencillamente alguien, es un caso que yo no lo he estudiado directamente, pero bueno, tengo colegas en Alemania, se he podido hablar sobre esto. Alguien ahí con mucho poder dijo, no nos compensa. Este dinero que vamos a poner en modificar nuestro sistema de producción para hacer frente a la legalidad de Europa no nos compensa. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el sistema antiguo y vamos a falsear los resultados. Con lo cual, César, ahí tienes un ejemplo directo de fraude provocado en la empresa. Ya no es tanto la persona que tomó esa decisión o que la motivó o que la fundamentó, sino la propia empresa está cometiendo un fraude de ley, ¿no? Y relacionándolo con el fraude, yo bueno, me he apuntado aquí algunos rasgos del psicópata, que me suenan también mucho a los del defraudador. Es una persona con especial encanto personal, tranquila, racional, ausente de culpa y falto de empatía. Para él nunca se va a poner los zapatos del otro. Y tiene una gran percepción de la vulnerabilidad de las personas. Es un gran observador, ingeniería social, etc. Lo veo ahí, claro, yo por formación profesional muy relacionado con el fraude. Es que es un tema muy importante. He tenido la oportunidad de colaborar en selecciones de personal, aunque no es mi campo, digamos, primero, pero bueno, sí que me interesa mucho. Y en algunas ocasiones, porque ya tengo muchos años, ya, entonces, claro, tengo alumnos de varias generaciones y tengo alumnos pues, en muchos sitios, ¿no? Y en ocasiones, pues, un poco off the record, pues algunos alumnos que trabajan en el Departamento de Recursos Humanos me han dicho, Vicente, tengo ahora mismo una selección que es un poco delicada y tal, y entonces off the record pues he podido también ayudar. Quiero decir con esto que cuando cuando colaboro o cuando actúo de consultor en un proceso de selección que es muy importante para la empresa, porque la selección de ese CEO es crítica, yo me doy cuenta y muchas veces os lo cuento, si me permitís que os tutee, como soy mayor que la mayoría de los que estáis aquí. Es admirable muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú has comentado muy bien, ellos saben qué imagen dan y procuran dar esa imagen acorde a lo que busca la empresa. Por ejemplo, hay empresas que buscan a gente que parezca un visionario o que parezca esa persona que va a tomar aquellas medidas
que en un plazo de tiempo razonable, muy breve, va a sacar a la empresa del atolladero en el que está o va a permitir la expansión, que hace tiempo que la está intentando pero no lo va consiguiendo. Entonces, hay determinadas cosas que yo creo que el empresario confunde, y de ahí la importancia de que los empresarios tengan un conocimiento sobre la psicopatía. Por ejemplo, a los psicópatas se le da muy bien lo de aparecer como personas visionarias. ¿Qué significa eso? Significa que te habla, te cuenta y te dice cosas que parecen factibles y que cuando uno lo escucha, es que eso yo lo he notado, porque yo aprendo mucho de ello, entonces procuro siempre aprender de lo que dicen. Parece que lo que está diciendo es perfectamente factible cuando te das cuenta, si lo analizas detenidamente, que no es así. Muchas veces parecen muy duros, muy tajantes. Y entonces tú como responsable de la empresa dices, vale, este hombre si hay que tomar decisiones impopulares, las va a llevar adelante. Es decir, dependiendo de la situación de la empresa, porque claro, hay unas empresas que buscan, por ejemplo, a determinados sujetos para que les saque de un atolladero, otros para que puedan expandirse a un determinado mercado. En definitiva, hay diferentes necesidades que se les puede exigir. El psicópata lee muy bien eso. Y es lo que tú comentabas, César. Esa lectura de la necesidad o de las expectativas del otro es lo que le hace un ser particularmente temible. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque si bien el psicópata no es empático, sí que tiene lo que llamamos empatía cognitiva, que son dos conceptos diferentes. La empatía profunda o auténtica es la empatía que te permite resonar emocionalmente con el otro. Dicho de otra manera, es lo que te permite ponerte a su nivel en la emoción. Si esa persona está triste, tú sientes la tristeza, no naturalmente con la misma intensidad que la otra persona a la cual le ha ocurrido ese acontecimiento, vamos a llamarle trágico o triste, pero si tú eres amigo y tú tienes una relación de amistad o de afecto, evidentemente tú también estás triste. Hay como una equivalencia, ¿verdad? Esa es la empatía auténtica, la empatía profunda, pero la empatía cognitiva, que es la empatía que te permite saber lo que la otra persona está pensando o sintiendo, te permite saber lo que la otra persona está pensando o sintiendo, no te permite sentir. Observad entonces que hay una diferencia. Él está en el plano cognitivo, pero no puede bajar al plano emocional, que es donde se produce la auténtica empatía. Entonces, claro, ellos son muy buenos leyendo la vulnerabilidad, porque precisamente toda su vida, desde jóvenes, están practicando esto. Porque ellos no entienden las emociones, como antes he comentado, morales o profundas. No las entienden, no las comprenden. Es como el ciego de nacimiento que, al haber estudiado y al haberse formado, puede describir lo que es el color amarillo. Y él puede decir, el color amarillo es un color de luz, es un color que transmite color, es un color que impresiona los sentidos. Pero ¿de verdad sabe lo que es el color amarillo? No. Si nunca lo ha visto, nunca sabrá de verdad lo que es el color amarillo. A pesar de ello, puede hablar sobre el color amarillo. Al psicópata le pasa lo mismo. Él puede hablar sobre las emociones. Por eso él puede decirte, comprendo, esto es una tragedia, pero no es tu culpa, tienes todo mi apoyo, pero no lo siente. O en aquella empresa necesitada de encontrar a alguien que con rapidez ponga orden en lo que ha sido quizá un devenir poco ordenado o establezca metas para un futuro que saque de esta zona de mediocridad quizá en la que el propietario o el consejo de administración piensa en el que está en la empresa, él puede apreciar eso y puede ofrecernos a través de su palabra, a través de su forma de explicarse, puede ofrecernos aquello que estamos buscando. Pero será un error, porque lo que el psicópata estará lanzando de verdad el mensaje es contrátame, dame poder y a partir de ahí déjame hacer a mí, ¿no? Y esta es un poco la idea. No sé si, tampoco si querías preguntarme más, sí, porque si no, por ejemplo, te dejo sin preguntar. No son preguntas. Y estamos preparados para detectar. Yo siempre hablo de un psicópata, de un defraudador. Estamos preparados. El otro día hablando, está preparada la empresa, pero los jóvenes, tú has trabajado mucho con jóvenes, sí, no tienen ese concepto de maldad, no sé, están preparada la sociedad que a veces admira incluso al psicópata. Correcto. A mí me gustaría hablar en diferentes planos, ¿de acuerdo? El plano de la empresa en sí misma y el plano de lo que podemos considerar el contexto ético o el contexto moral.
Es evidente que desde el punto de vista de lo que es el contexto ético o el contexto moral, no es tiempo para la lírica, que decía aquella canción. No son buenos tiempos. ¿Por qué? Porque hay sujetos que, haciendo gala del odio, del insulto, de la descalificación y de la falta absoluta de moral, están rigiendo el mundo. Y no voy a dar nombres. Eso para mí es muy triste, porque sobre todo Europa, que es la excepción, probablemente con algunos estados de Estados Unidos, con Nueva Zelanda y con Canadá, es la excepción a un mundo pues, con muchísimos problemas, ¿no? Siempre digo que Europa es el paraíso, ¿verdad? Nosotros hemos desarrollado a costa de nuestra sangre una serie de principios morales fundamentados en el cristianismo que ha posibilitado la ilustración y lo que entendemos que es precisamente el respeto a la persona, ¿verdad? Sobre esto descansan nuestros fundamentos más grandes, ¿no? La idea de que las personas somos iguales, aunque aún así somos diferentes, la idea de que las personas tenemos dignidad y que sobre ese baluarte podemos fundamentar una cultura que intente cada vez más solucionar los problemas del mundo. Esto por diferentes razones. Sabéis que en el siglo XXI ha sufrido un crack con la gran recesión de 2008 y hay una serie de problemas. Sea como fuere, yo lo que percibo es que hoy en día lo que antes daba lugar a la vergüenza y al ocultamiento ahora se pregona como mérito. A mí esto me deja desconcertado. Voy a poner un ejemplo. Cuando el otro día el presidente Trump llamó a una periodista que le hizo una pregunta que él consideró inadecuada, la calificó de Mr. Dita. Mr. Dita, porque se debió hacerle una pregunta. Yo entiendo que los periodistas, precisamente su trabajo consiste en hacer preguntas, ¿no? Y luego salió la secretaria de prensa diciendo que Trump, lo bueno que tiene es que es muy franco. Y que entonces eso no debería escandalizarnos, sino deberíamos alabar que sea un hombre franco. El insulto, el comentario execrable, la falta de educación, la falta de moral, es ahora una virtud. Sorprendente. Por desgracia, esto no, al margen de la ideología política, a mí me parece que hoy en día hace falta que los líderes financieros y políticos sean líderes morales. Lo veo en algunos casos y no en otros. Si yo veo al hombre más rico del mundo, Elon Musk, con un nivel moral de un niño de 8 años, no me puedo alegrar. Es decir, yo creo que una empresa que de verdad, más allá de su misión natural de ganar dinero, una empresa al mismo tiempo debe dar apoyo y soporte moral a la idea de la civilización, a la idea de que las sociedades, en la medida de lo posible, deberíamos intentar ir mejorando, ¿no?, en esto. Y yo creo que en ese plano hemos sufrido un retroceso muy grande, porque he visto al hombre más rico del mundo decir y hacer cosas y medio mundo reírselas, lo que hubiera sido hace unos años algo absolutamente vergonzoso. Algunas personas con las que hablo me dicen, hombre, no es para tanto. Y digo, no es para tanto, digo, fijaros en un detalle y yo estoy seguro que lo veréis muy claro. Vosotros os acordáis del Watergate, ¿verdad? El Watergate ha sido un evento cultural. En el siglo XX, el Watergate ha llenado películas, novelas, se enseña en todas las facultades del periodismo, porque tiene que ver con el cuarto poder y la relación. Consiguió la dimisión del presidente de Estados Unidos. Hoy en día el Watergate ocuparía una columna en una página interior del New York Times. ¿Por qué? Porque comparado con lo que hemos visto, el Watergate es una broma. ¿Qué fue el Watergate? 2 espías del Partido Republicano entraron en un despacho del Partido Demócrata. ¿Pero esto qué broma que es? ¿Esto de verdad? Eso fue, ya lo sabéis, un hecho cultural del siglo XX. Entonces, ¿por qué ahora eso no tendría ninguna importancia? Porque todo lo demás peor es ahora mucho más habitual y frecuente. Ese primer plano creo que es un plano que hace muchísimo daño porque lanza un mensaje muy grande a la sociedad acerca del modelo de persona que es exitoso. Gente
como Musk, como Trump, como otros muchos, el mensaje que dan es: tú quieres ser, me pongo ahora en el mensaje de los jóvenes, cool, tú quieres estar rodeado de riqueza ingente, en el caso de los hombres rodeado de mujeres hermosas, en el caso de las mujeres rodeado de hombres hermosos, tú quieres disfrutar de todo esto. Esto es el auténtico modelo de la persona de éxito, ¿no? Y yo creo que este mensaje ahora es sencillamente horrible. Ese sería el primer nivel. Luego tendríamos el segundo nivel, que tiene que ver con los objetivos y el clima de la empresa. Hay muchos estudios que demuestran que aquellas empresas, lo comento en el libro, que aquellas empresas que establecen con claridad una serie de normativas y principios fundamentados en componentes de transparencia y moralidad, tienen muchos menos psicópatas en sus empresas. Es decir, cuanto más claro esté el libro de la empresa, donde se establezcan los principios, los criterios que guían el comportamiento, y más se facilite la transparencia en la toma de decisiones y en la elaboración de proyectos desde el comienzo hasta el final, es más difícil que el psicópata prospere, porque el psicópata prospera en la opacidad. El psicópata prospera en aquellas situaciones de cambio de la empresa donde fallan los mecanismos por las turbulencias propias de estar en un proceso de renovación o de regeneración. Es decir, en esos rincones oscuros donde no hay luz, en esos canales interrumpidos, en esos departamentos que apenas se consultan cosas, es ahí donde los psicópatas triunfan, porque ellos aprovecharán cada espacio vacío, cada punto ciego, cada canal interrumpido para decir algo, maniobrar algo o plantear algún tipo de mensaje que simplemente le beneficie, aunque suponga, y es lo habitual, un daño a la empresa. Y luego está, ese sería pues el primer gran nivel, vamos a llamarle macroeconómico, o si lo quieren ustedes, el nivel social. Si los grandes líderes, si aquellas personas que llenan las portadas de las noticias y de los telediarios dan un mensaje tan horrible y tan deplorable, eso tiene un efecto, por desgracia, muy grande. Luego está el nivel, entonces, de la filosofía de la empresa. ¿Cuál es nuestro propósito? Aparte de, como es lógico, que la empresa obtenga beneficios, tenemos una responsabilidad con respecto a la sociedad. Queremos dar una determinada imagen. Obviamente hay muchas empresas aquí en España que trabajan eso muchísimo, ¿verdad? Y es una gran noticia. Pero fuera quizá de estas grandes empresas que tienen grandes marcas, corporaciones, luego tenemos la mediana empresa, ¿no? Que es el tejido vivo de la pues quizá en esas empresas que no son tan importantes como Santander, BBVA, en fin, Telefónica, todas las que ustedes tienen ahí detrás, claro, eso es un tejido, el tejido de lo que es la clase media que está configurando realmente lo que es el pálpito del día a día de la sociedad. Y probablemente ahí necesitamos transmitir este mensaje que también se puede hacer desde arriba, ¿no? De que las empresas tienen una responsabilidad social, tienen un componente ético y que a la postre el buen funcionamiento de la empresa honesta, la empresa seria, que cumple con criterios éticos, al final es la empresa que sale adelante. Es decir, al final, hacer el bien sale a cuenta. Hay estudios muy interesantes sobre esto. Cumplir con las leyes, tener un concepto cívico, al final sale a cuenta. Es decir, el hecho de que la gente que trabaja en una empresa lo haga sabiendo que contribuye de alguna manera que la sociedad funcione mejor y que están haciendo un bien, que están no solamente ganando dinero, sino que están haciendo un bien, al final eso implica una autoestima empresarial muy grande y una satisfacción que al final sale a cuenta, ¿no? Y luego el tercer punto, el primer punto sería el macroeconómico o el social o el ético, el segundo punto sería la gestión en términos de principios y de fundamentos de la empresa, una empresa que priorice los canales de comunicación, la transparencia y que deje pocos puntos ciegos. Y luego tendría un elemento muy importante, la selección de personal. La selección de personal es un punto muy importante porque es el punto de entrada, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que van a ser clave o van a jugar un papel muy importante. Yo observo que en muchas empresas se utiliza una entrevista, ¿no? Una entrevista semiestructurada, uno se fía de su experiencia, que está bien,
pero creo que eso no es suficiente. Según mi experiencia y los estudios, si vamos sobre todo a buscar puestos que van a tener responsabilidad, tenemos que utilizar criterios antipsicópatas. No, es así, es así. Es decir, una entrevista, por muy larga que sea, por mucha experiencia que tenga la persona que haga la entrevista, no es un buen criterio, no sirve para filtrar a los psicópatas. Créanme, hay que hacer otras cosas ahí, ¿no? Y quizá ese tipo de formación en los departamentos de recursos humanos vendría muy bien, la verdad. A pesar de todo, te la pueden colar, obviamente, porque nadie es perfecto. Pero bueno, hay varios estudios ya que revelan que utilizando una serie de tácticas y estrategias se puede reducir de una manera muy sustancial la entrada de psicópatas en las empresas. ¿Y por qué? Es que esa pregunta, César, no me la vas a hacer, pero quiero plantearla. Porque seguro que podéis preguntarme, bueno, Vicente, ¿y por qué les encantan a los psicópatas las empresas? A los psicópatas les encantan las empresas y las instituciones en general y la política por varias razones. Primero, porque se puede ganar dinero fácilmente si tienes un mínimo de condiciones. Claro, cuando hablamos del mundo de la empresa, estamos hablando de gente que ha tenido la oportunidad de estudiar. No estamos hablando de gente del lumpen, ¿verdad? No estamos hablando de ese tipo de crimen. Y en ese tipo de cultura, mentir y manipular dan buen resultado, porque las empresas no han cuidado ese aspecto y han tendido a valorar mucho la fachada. Y hasta hace muy poco, las cosas están cambiando, el psicópata era muy bueno en eso. Entonces, es un campo de juego muy bien para ellos. Y la tercera razón es que les permiten tener poder, que es lo que adora el psicópata, el poder. Lo repito una y mil veces. ¿Cuál es el leitmotiv del psicópata? Obtener el poder en el contexto en el que se desenvuelva, en la familia, en su familia, donde sea. Lo mismo en la política. En la política aún es más fácil subir que en la empresa, porque en la empresa aún tienes que mostrar probablemente determinados resultados, tienes que haber hecho algo. Pero en la política, por desgracia, como sabemos, no. No, puedes estar... Basta con haber sido... en fin, tampoco quiero entrar mucho en esto, ¿no? Pero bueno. Entonces, claro, para ellos esto es un parque temático. ¿Entienden? Vienen aquí, se frotan la mano y dicen, ¡wow! ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde vamos a empezar? En fin, un poco de broma, como es lógico, yo creo que nos hace muy bien, ¿no? Pero realmente es un campo muy apetitoso para ellos, porque es donde se da de manera más rápida, más dinero y más poder, y son los ámbitos donde se ajustan más a sus habilidades naturales. Les voy a poner un ejemplo que igual ustedes no lo saben, que no sé si lo comento en este libro o en otro. Jeffrey Epstein, el famoso, no terminó su carrera. Creo que estudió químicas o física. No la llegó a terminar porque se aburrió. Se aburrió. No es licenciado, pero entró como profesor de instituto mintiendo, falsificando su título. A partir de ahí, con sus conexiones, logró conectar con gente muy importante, muy poderosa, como consultor de inversión de la cartera de inversión. Y a partir de ahí, con dos personas claves que conoció, se quedó mucho dinero para él, aparte de lo que le pagaban, de las carteras que él manejó, y a partir de ahí fundó toda su fortuna. Ese es el psicópata en la empresa, Epstein. Olvídense de toda la historia criminal, sexual, eso es aparte. Eso es aparte. Eso es un bonus extra que de vez en cuando te dan. Pero simplemente su forma de ascender en la empresa, ¿no? Y la gente que lo tuvo te dicen, es alucinante, te hablan y te comentan, ¿no? Te dicen, es alucinante la capacidad que tuvo este hombre para engañarme. De tal manera que ustedes saben que Churchill dijo una frase muy famosa: se puede engañar a alguien todo el tiempo, se puede engañar a muchos en algún momento, pero no se puede engañar a mucha gente durante todo el tiempo. Los psicópatas están muy cerca de lograrlo.
Es verdad que al final se les nota, porque su ambición no tiene límites, pero créanme que están el tiempo suficiente como para dejarnos exhaustos. Y por terminar con alguna buena noticia antes de que si queréis hacer... ¿Me está dando buenas noticias? Sí, pero bueno, mira, 2 apuntes que he pillado del libro. Frente a los psicópatas, / defraudadores, hay personas altruistas. Y en el tema de la detección del psicópata me ha gustado el fenómeno de la intuición. Muy bien. Por algo lo es. Fenomenal. Vale, vamos a acabar entonces con la parte positiva, que el libro, aunque ustedes no lo crean, te deja el espíritu elevado, ¿es verdad? ¿Es verdad? En serio. Ya me lo dirán cuando lo lean. Vamos a ver, ¿qué es lo que más odia el psicópata? ¿Qué es lo que más le puede? ¿Cuál es la kriptonita del psicópata? Para que nos entendamos. La integridad, la persona íntegra. La persona con valores, la persona con principios. ¿Por qué? Porque como el psicópata intenta manipular, esa manipulación siempre tiene que ver con el hecho de que la otra persona poco a poco ceda en sus principios y haga cosas que él normalmente no haría. Desde luego, en ocasiones ellos buscan a personas afines, de tal manera que encuentran colaboradores que no tienen mayor problema en seguirle, porque se convierten, digamos, en sus gurús, que es lo que ocurre, por desgracia, en el mundo de Internet, ¿no? A través de todas las vías con que Internet explota a los ciudadanos. Yo siempre digo que una de las grandes cosas malas que ha traído Internet es que ha permitido convocar de manera instantánea a cientos de miles de psicópatas en determinados contextos o foros, lo cual antes era muy difícil. Antes solo se podía conseguir a través de reuniones particulares o mediante las vías más habituales de marketing o contacto. Hoy en día, porque ellos se reconocen, entonces tienen unas posibilidades infinitas de conocerse y colaborar, ¿no? Pero al margen de eso, lo que ellos odian es la persona íntegra. Si ustedes ponen en los puestos clave de sus empresas a personas íntegras, personas con un carácter formado, que tiene claro cuál es su responsabilidad como CEO o como persona responsable en el nivel que sea, cuál es su responsabilidad con respecto a sus subordinados, con respecto a la empresa, con respecto a la sociedad. Los psicópatas lo tienen difícil, porque como antes le comentaba a César, ellos lo que hacen es escanearte para ver cuál es tu vulnerabilidad. Y en la medida en que, sobre todo en una empresa grande, pues haya personas con problemas o dificultades o con criterios éticos poco desarrollados, él entonces te parasita y te utiliza. Y cuando te hace dar un paso, ya te tiene atrapado, porque ese paso, si se llega a conocer, te va a poner una mala situación con respecto a la empresa. Entonces, en el momento que le cedes, él ya te tiene, ¿no? Entonces, la gran kriptonita, la gran barrera contra el psicópata, al margen de lo que yo he comentado en términos de clima moral, transparencia, buenos canales de comunicación, recursos humanos versados y entrenados en la detección de los psicópatas, es que esas personas que han sido seleccionadas tengan esa integridad moral, reflejando la integridad moral de los accionistas y del CEO o de los responsables, ¿verdad? Y eso es lo más importante, porque entonces el psicópata se va a golpear ahí, porque no van a ceder a sus chantajes y manipulaciones. Y una segunda cosa, la intuición. La intuición tiene que ver más a nivel personal, es más un criterio, no tanto en el ámbito de la selección de los recursos humanos, aunque sin duda está ahí, pero tiene que ver más en el ámbito interpersonal, es decir, en qué medida yo voy a dar mi amistad sincera a esta persona. Ya lo hablo de una vinculación afectiva más grande, ¿no? Como una relación amorosa. La intuición es importante porque te avisa de que hay algo raro en esa persona, algo que te extraña, algo que no acaba de encajar. Y deberíamos hacerle caso a la intuición, porque la intuición acierta siempre. En el ámbito de las relaciones cercanas, yo siempre digo que la intuición acierta siempre, porque la intuición no te dice esta persona es buena o mala o esta persona es un peligro o no lo es, sino la intuición lo que te dice es presta atención, asegúrate
lo cual es una medida de precaución simplemente, y como tal no puede ser nunca negativa, ¿no? ¿En qué se manifiesta la intuición? En un sentimiento de desagrado, en una sensación de extrañeza, en una cierta confusión, en una cierta lucha interior acerca de si lo que me está diciendo o proponiendo coincide o no con mis valores. En definitiva, en un plano emocional y en un plano cognitivo sentimos confusión, desazón, dudas, en algunos casos incluso ansiedad, y esos son indicadores de que la otra persona puede ser alguien peligroso, puede tener una personalidad psicopática, ¿no? Pero eso básicamente tiene que ver con el ámbito de las relaciones, lo cual es muy importante, porque cuando se trata entre CEOs o entre personas importantes de una empresa y no hay ningún departamento de recursos humanos haciendo ningún screening, es importante que el CEO también sepa atender a estas claves de la intuición, ¿verdad? Porque puede ser importante. Y sobre todo porque acierta siempre. La intuición lo único que te dice es, tómatelo con calma. Antes de llegar a ese acuerdo, antes de considerarlo un tipo estupendo con el cual hacer negocios y demás, estúdialo un poco más, ¿no? Esta es un poco la idea. ¿Alguna pregunta? Bueno, espero no haberles cansado demasiado. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿O descubrimos ya al psicópata directamente? Bueno, muchas gracias, Vicente. No sé si... Muy bien, ha sido un placer. Gracias.